inicio a la mesa con la intervención de Gary Mujica, investigador principal del Laboratorio de Criminología Social de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Posteriormente tenemos la intervención de Roberto Álvarez, que viene de Bolivia, que fue uno de los ganadores del concurso que hicimos, y finaliza, pero no por ello, en tercer lugar, pero no por ello la última, Sara Guzmán, que también es una de las que ganó el concurso. Sin más preámbulo, le damos paso a Gary Mujica para que haga uso de su tiempo. Gracias. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Voy al grano y a mostrarles los resultados de una investigación que empezó en el 2010 y que ha tenido ya varios resultados publicados. Este estudio ya está por publicarse, está ya en el journal, pero les presento el adelanto. Se llama Trayectorias y ciclos de explotación sexual y trata para la explotación sexual en mujeres en la Amazonía peruana. El siguiente, por favor. Algunos asuntos de contexto y del objetivo de la investigación. Este es un estudio que, como dije, empezó en 2010 y tuvo varias etapas de campo, en varios periodos, en varios recorridos en Río y en el estanco fluvial y maderero en Pucallpa, la capital de la región Cayali, en el centro de la Amazonía peruana, a unas horas de la frontera con Brasil. El equipo de campo y yo trabajamos ahí hace varios años, y este estudio en particular tiene un archivo de decenas de entrevistas, cientos de páginas de transcripciones de cuaderno de campo y mucho tiempo de investigación etnográfica de terreno, que es sobre lo que sostenemos el estudio. Esta ponencia en particular tiene un solo objetivo: es reconstruir la trayectoria y el ciclo de reproducción de la explotación en la vida de estas personas. La idea es aplicar una metodología de trayectorias, reconstruir la vida y ubicar en esa vida dónde aparece la trata y la explotación sexual, y también dónde termina y por qué. Grosso modo, veremos ahí las dos ideas y las dos preguntas centrales: ¿cuáles son las formas de explotación en esa trayectoria que no se limitan a la explotación sexual y la trata? Y lo segundo, ¿cuál es la función económica de la explotación y de la trata social de explotación sexual en este ciclo? Las ideas centrales, o las preguntas centrales. El siguiente. Así, es una muestra cualitativa de 20 casos direccionados por un mecanismo de bola de nieve en terreno, y se registró a través de entrevistas semiestructuradas, periodo etnográfico largo, y la sistematización en líneas de trayectoria de vida, como podrán ver. Así, si bien la muestra es corta y la muestra es cualitativa y no permite extensiones por generalización, sí permite extensiones por analogía e información profunda y rigurosa dentro de los piloteos y la evaluación de los jueces científicos que pasaron ya los resultados. El siguiente, por favor. El grano. Las 4 ideas centrales de este trabajo. Lo primero, se trata de pensar que la explotación sexual aparece en el periodo de registro, aparece en el periodo de un año y aparece como una constante dentro de la muestra estudiada. Pero, si bien aparece como una constante en la vida, no aparece como una constante en todos los meses del año. Idea simple. Durante un año, entonces, las formas de explotación aparecen en periodos de entre 3 y 7 meses, dentro de la longitud de los 12 de ese año. Por lo tanto, es razonable pensar tanto en una lógica estacional de explotación como en lógicas intermitentes de explotación y trata. ¿Qué sugiere esto en el terreno? Por un lado, hay una asociación sumamente concreta, que es que hay un mayor incremento y mayor correlación entre la aparición de la explotación sexual y la trata para la explotación sexual en los periodos de incremento de las economías extractivas, en este caso de la tala de madera. De manera que, para hacer una analogía simple, en el periodo de lluvia, de 4 o 5 meses al año, hay mayor presencia de madereros y taladores. Y por lo tanto, al haber mayor presencia de madereros y taladores, hay mayor presencia de demanda por la explotación sexual y la trata. Y por lo tanto, hay mayor presencia del fenómeno. En los meses en los cuales no hay lluvia suficiente para trasladar los troncos de río de las zonas de tala, el número desciende. Y también se corta. Vuelvo a la idea central de este slide. Es sencilla. En un periodo de 12 meses, solo entre 3 y 7 de nuestra muestra tienen reconocimiento de explotación sexual y trata para la explotación sexual. La siguiente, por favor. ¿Qué es esta tabla? Es una tabla sintética muy sencilla que muestra la primera columna de la izquierda son casos del 1 al 20. Y la primera fila superior son los meses de un año registrados. Los casilleros que tienen S en la curva son los periodos en que se declara
explotación sexual y trata para explotación sexual. Los que tienen un guión es los que no se declaran, y estas mujeres hicieron otra cosa. Siguiente. La idea es sencilla, entonces, en esa primera idea, no todos los meses del año, solo entre 3 y 7 en mi muestra. Segunda idea, sobre la línea de explotación sexual y la trayectoria. Es fundamental entender dos grupos de datos. Por un lado, aquellos que indican que la explotación sexual aparece y desaparece en la trayectoria. No es perenne, no dura toda la vida. De hecho, supongo que muchos de ustedes o todos trabajan en el tema, y al menos en la situación de campo, en varios campos en la franja amazónica peruana, no reconocemos un volumen importante de víctimas, por ejemplo, de 40 años o de 50, sino una enorme concentración en un periodo particular de la vida que se detiene en algún momento y por alguna razón. Primer grupo de datos. Segundo grupo de datos. Es importante entender que sí hay datos que indican que la explotación, no necesariamente sexual, es constante en la vida, pero aparece de diferentes maneras de acuerdo al periodo etario, al grupo etario de las personas, en este caso de nuestras mujeres caso. Insisto en las dos ideas. La primera es muy clara. La trata aparece, ciertamente, y también desaparece en algún momento. Y lo segundo, la explotación es constante, pero no necesariamente y no solamente trata y no solamente para la explotación sexual. Así tenemos una abrumadora constante de la muestra, que indica que hay una cadena de explotación en la trayectoria de vida que tiene varias etapas y en una figura que sugiere una división etaria, sexual y social del trabajo y la explotación, y que se concentra en las niñas, adolescentes, mujeres en la siguiente manera. La siguiente, por favor. Hemos dividido heurísticamente esto en 6 grupos de actividades en la trayectoria de toda la vida de estas mujeres. La primera, en una cadena que lleva del acopio de astillas de madera para hacer carbón de madera, en esta zona particular del país, u otras actividades de recolección, en márgenes que van entre los 2 y 3 y 5 y 7 años de edad. Un segundo momento en esa misma trayectoria que muestra el ingreso del trabajo en la cocina con sus madres, tías, madrinas, parientes consanguíneos, afines, etc., entre 5 y 7 y 8 y 12, grupos grandes de conjetura etaria. El tercero, en la venta de comida ambulatoria, 6 y 8 y 12, 15 años. Y el ingreso en el cuarto nivel a la asistencia a la cocina en campamentos, tabernas, restaurantes que implican la explotación sexual después de los 12, con menarquia, además. Si seguimos en la trayectoria, la explotación sexual y la trata, el elemento 5, parecen no ser un fenómeno permanente, sino estar concentrados en un momento de la trayectoria y detenerse con la reproducción y maternidad, entre los 19 y 25, y o después del segundo hijo. Ahora veremos los datos piloteados. Y el último punto es que este momento es interesante porque parece disponerse una residencia matrilocal, un asentamiento matrilocal, y posteriormente la traslación de la carga de trabajo, explotación, desgaste energético, ingresos a la descendencia. Es decir, si repasamos los 6 bloques de esta cadena etaria, parece que la trata aparece, claro, aparece en el bloque 5 y también desaparece. Pero ojo, no está sola, existieron otras formas de explotación y cuando desaparece, no desaparece para la libertad absoluta, se traslada. Siguiente, por favor. ¿Qué explica la ruptura de esta cadena? ¿Qué explica que no sea permanente? ¿Qué nos permite pensar la ruptura de esta dinámica lineal por ahora? Los casos registrados en la muestra estudiada muestran una relación con la maternidad, ciertamente. Sin embargo, no se trata de una relación asociada al cambio de responsabilidades, es decir, no se trata de que al ser madre se deje el espacio, y otras cosas porque hay cierta coacción de la libertad, por el asunto de la responsabilidad frente a la descendencia. Esto es evidente puesto que el primer hijo de hija o hija no determinan, en casi todos los casos, hay un par de excepciones, esa ruptura de la cadena. Es decir, el primer hijo de descendencia no rompe la cadena de explotación y o trata. Por lo tanto, parece ser que tenemos una relación más clara en esta dinámica de explotación con la traslación del desgaste energético para el trabajo. Es decir, que se transfiere el desgaste energético, se transfiere la carga laboral
se transfiere la carga de ingresos a la descendencia. Siguiente, por favor. Miren la tabla. Esa es una tabla complicada, pero si les explico creo que va a ser más fácil de entender. Vuelvo al punto. La primera columna son los casos, del 1 al 20. La fila superior son años de la vida, del año 1 de su vida al año 25 de mi registro en la tabla cualitativa de campo. Los guiones significan que no se declara explotación de ningún tipo. R, que se verá entre los 2 y en algunos casos hasta el 7, se refiere a actividades de recolección. B chica se refiere a actividades de... Perdón, la letra C significa actividades de la cocina, la B chica a actividades de venta de alimentos o bebidas, las letras S, explotación sexual y trata. Si ustedes estudian cada una de las cadenas longitudinales de manera horizontal, verán que una vida implica recolección, una vez que el cuerpo y la capacidad de gasto energético tienen la suficiente posibilidad de gasto energético, pasan a la cocina, de la cocina a la venta de comida, de la venta de comida a la explotación sexual y terminan. Y si ustedes ven las letras H, cada H significa un hijo nacido. Y verán como en casi todos los casos, el primer hijo nacido no determina el fin, pero a partir del segundo, sí. En casi todos. En todos, en realidad en los que no, es porque no tuvieron hijos o porque no ha terminado la explotación. Okay. Siguiente. Tercer asunto. Elementos comunes en el cambio de periodos. ¿Qué elementos aparecen de manera constante en esta trayectoria? Bueno, por un lado es que parece haber una traslación de la lógica de explotación de acuerdo al incremento relativo de posibilidad de desgaste energético. Mayor ascenso en el grupo etario, mayores posibilidades de desgaste energético, mayores posibilidades de trabajo, cambio de formas de explotación. Segundo, la recolección de astillas de madera, la función en la comida, en la cocina, etc., están asociadas más bien a trabajos asociados a los niños y a los infantes. Pero a partir de la menarquia y a partir del desarrollo sexual cambia la trayectoria y se insertan en otras posibilidades de ejercicio de la recolección de recursos, que parece explicar en gran medida esta asociación al fenómeno. El cambio de las etapas de trayectoria entonces parecería estar asociado al ciclo de vida y a las etapas de desarrollo del cuerpo, en tanto posibilidad de desgaste energético, y al mismo tiempo parece ser un factor importante en las trayectorias para generar algún tipo de ingreso en un contexto de precariedad y de pobreza estructural. Sigue. Cuarto y último grupo de datos sobre el cambio en los periodos de trayectoria. Los datos muestran dos formas de complexión del fenómeno. El primero es el que parece ser una flecha que, si regresamos, podría regresar 2 slides, 1, 2, el primero parecería ser una flecha que muestra en esta línea de continuidad una transformación en la explotación, pero que es constante. Es decir, si uno le pregunta a una persona en estas condiciones desde cuándo es víctima de explotación, esto regresa hasta los 2 años, una flecha, una línea recta. Pasa 2, por favor. Pero también, el segundo grupo es la que muestra un ciclo. Es decir, si bien la flecha termina en un punto, la flecha genera un círculo, genera la reconstrucción de un ciclo. Si nos ponemos más sofisticados, parecería una campana, una banda de Moebius, si quieres, ¿no? Una estructura cíclica que repite. Los datos de campo sugieren que las formas de explotación parecen estar dispuestas en una estructura cíclica, en donde se traslada a la descendencia, los hijos, o a un tercero, catao, el desgaste energético del trabajo para producir algún tipo de ganancia económica, excedente económico o algún tipo de recurso para la supervivencia. Así, si bien la trayectoria, la flecha, muestra cadenas evidentes y transformaciones en las prácticas de explotación, el ciclo muestra la permanencia de la explotación y la permanencia del fenómeno. Es decir, si bien la explotación sexual y la trata por la explotación sexual terminan en la vida de una persona, el fenómeno no termina, porque se traslada, se hereda, se reproduce, como diría Bourdieu. La siguiente, por favor.
Parece entonces que no se trata ni del primer hijo o hija, sino más bien de una marca producida a través y a partir del segundo, lo que genera un quiebre en esta lógica, lo que puede deberse a que cuando nace el segundo hijo o el tercero, el primero ya tiene la edad suficiente para incorporarse en la nueva trayectoria de explotación. Volvamos, por favor, a retroceder 3. Disculpen, ahí de vuelta. 3. Sí, ahí. Por lo tanto, si ustedes ven esta figura, entenderemos que este hijo, cuando nació este de aquí, ya tiene la edad suficiente para iniciar esta actividad. Figura segura. Adelanta, por favor. 3 más. Una más. ¿Qué muestra más o menos esta figura en el diagrama completo? Es decir, actividades de recolección, actividades en la cocina, actividades de venta, cocina, explotación, descendencia y traslación económica del ciclo. La siguiente. Las conexiones entre las etapas de la trayectoria muestran que no es difícil pasar de una situación de víctima de explotación a una condición de explotadora victimaria. Y de hecho, mucho de lo que recogemos en campo, muchas de las explotadoras han sido víctimas. Y no es una traslación tan radical. Ojo, estamos hablando de un contexto rural en la Amazonía peruana, no es extendible a ninguna otra región, parte. Ello es posible en el uso de la descendencia o de un tercero como sujetos de explotación y producción de valor y como valor de cambio, en el caso de la cesión del cuerpo para la explotación sexual por parte de otro actor, tratante o proxeneta. Cesiones, traslaciones económicas. Marx, Capital, volumen 1, sección 1, 2, para ponernos clásicos. También es evidente en los casos en que las mujeres explotadas víctimas se convierten en victimarias y tratantes, generando espacios de concentración del negocio y maximizando recursos, personas y actividades, prostitución, comercio de alimentos, venta de bebidas alcohólicas, para la generación de una mayor ganancia. ¿Podemos hacer una división tan radical en este contexto? La respuesta de evidencia es no. No en términos antropológicos. La siguiente. Consideraciones finales, para no aburrirles más con esto. La primera consideración es sencilla. Existe evidencia suficiente en esta muestra para pensar en una constante de la trayectoria de vida de las mujeres de los casos estudiados en esta parte de la Amazonía peruana. E insisto, en esta parte de la Amazonía peruana. ¿Okay? Si hay alguna pregunta que diga, pero en mi lugar no, pues habría que volver a hacer el estudio, aplicar el método para determinar si hay elementos similares en ese contexto. Estamos refiriendo estrictamente a la muestra estudiada en este contexto específico. En este caso existe evidencia suficiente para mostrar una trayectoria de traslación, que muestra movimientos en formas diversas de explotación y que por lo tanto la trata aparece y desaparece, la explotación sexual aparece y desaparece, sí, pero no son ni el primero ni el último punto de la vida ni de la explotación de las personas. Sí, claro, la trata es importante, pero no es ni la primera ni la única forma de explotación en esa cadena longitudinal. Segundo, lo anterior sugiere que en los casos de la muestra de estudio, la explicación del fenómeno de esta forma de explotación estaría menos asociada a la participación del crimen organizado y más a una práctica cotidiana de lógica de organización y división social, sexual y etaria del trabajo y formas de violencia estructural, como sugeriría Galtung. Ello explica una larga trayectoria de trabajo peligroso, explotación laboral, explotación sexual, asociada a desigualdades económicas, de género, etarias, discriminación. Los datos de campo muestran trayectorias y ciclos de explotación, y estos elementos parecen estar asociados a contextos muy concretos de precariedad, pobreza y desigualdades, y a formas de violencia estructural que preceden con mucho la aparición del ilícito trata, y que definitivamente existen hace muchísimo tiempo. Porque la documentación etnográfica en esta zona muestra esto hace décadas. Décadas. De hecho, existe documentación similar incluso desde inicios del siglo XX. Lo nuevo es la trata. Esto ya existía. Siguiente.
Tercera consideración, ¿no? El carácter estacional de la explotación sexual y de la trata parece ser un dato importante, porque parece discutir con la idea, en esta parte del país, que los mecanismos son mecanismos perennes, de coacción total y permanente, y más bien nos muestran el dato empírico parcelas, momentos de explotación intensa y momentos de cierre. Sin embargo, dato piloteado en paralelo, cuando paran la explotación sexual, trabajan en otras formas de explotación, o son víctimas de otras formas de explotación, laboral, por ejemplo. Cuarta consideración, estas trayectorias muestran un dato importante, ¿no? La explotación sexual y la trata por la explotación sexual no son fenómenos permanentes, y no están concentrados, sino que están concentrados en un momento particular de la biografía que aparece y desaparece, y que parece asociarse en su desaparición con el traslado de la carga energética y la disposición del excedente económico a la descendencia. Una correlación importante. Así, la explotación sexual y la trata para la explotación sexual no parecen ser el único problema, ni el problema central, sino un elemento más dentro de una larga trayectoria de explotación y un ciclo de precariedad que no empieza con la explotación sexual y que ciertamente no termina con esta. La siguiente y la última. La última idea. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra diversas variables que hay que volver a pilotear en la estructura biográfica de estos sujetos y que nos permite repensar ciertos conceptos y ciertas lógicas frente a la dinámica de explotación y trata. Nos muestra finalmente que las formas de explotación cambian, pero la explotación se mantiene en la vida del sujeto. Pone el control del sujeto a un tercero explotado. La paradoja es que para cortar la trayectoria de explotación sexual, en nuestros casos, los sujetos víctimas tuvieron que trasladar el costo relativo de la ganancia-renta a un nuevo cuerpo, es decir, reproducir cíclicamente la explotación en un tercero, la descendencia o la captación de nuevos sujetos explotados. Es decir, el fin de la trayectoria regenera la estructura de un nuevo ciclo. Si comparamos los ciclos de inicio de los niños, veremos reproducirse este inicio. Termino simplemente con un dato más. En Perú existe el programa Cuna Más, quizás algunos lo conozcan. El programa Cuna Más es un programa de asistencia para la primera infancia, niños de 0 a 5, no me acuerdo el número, 3, que se supone deberían estar en este programa para recibir asistencia sanitaria, alimentación y demás. Estas mujeres, incluso cuando ingresaron sus hijos a estos programas, los sacaron. Los sacaron por una razón muy sencilla, porque sus hijos reportan excedente. Y si reportan excedente, tenerlos en un programa como ese, si no tiene incentivo económico, significa que van a perder dinero y por lo tanto mantenerse en la cadena. Una frase que una de estas mujeres me dijo en el trabajo de campo es que si no tuviera hijos, ella seguiría la explotación sexual. Y de hecho, en algunos casos, y eso se lo voy a corroborar todavía en terreno, en algunos casos hasta se puede pensar en lógicas de enganche respecto de la descendencia. Bueno, espero no haberlos aburrido ni asustado con esto, y espero que de algo sirva. Gracias. Roberto Álvarez, uno de los ganadores del concurso de ponencias. El título de su ponencia es Metodologías de investigación transfronteriza contra la trata de personas en la comunidad andina y en el Mercosur. Buenas tardes, un verdadero placer estar hoy aquí en Perú, en Lima. El Perú nunca fue para mí ni para mi familia un país lejano, más allá de la geografía. De hecho, mi padre estudió aquí 4 años. Pero se suele decir de España y Portugal algo que creo que es muy aplicable a la relación entre Perú y Bolivia, especialmente en los últimos años. Perú y Bolivia son 2 países hermanos, siameses, nacidos siameses por la espalda. Entonces, más allá de fuese cierto o no, la idea es que hoy voy a venirles a compartir un estudio no empírico como el de Harris, sino un estudio un poco más teórico y espero que no los aburra. En todo caso, creo que es apasionante y bueno, te voy a tener un poco ocupado, Pepe, con las filminas. Por favor, la primera. Una más. Cuando hablamos de globalización,
normalmente se imagina una aldea global, ¿no? La máquina, el internet, el mundo a disposición, la información a disposición. Una más, por favor. También hay una dicotomía, un poco en la imagen de la globalización, de tener el mundo en las manos o, contrariamente, una persona que tiene todo el mundo en sus manos. Esto depende un poco del poder, del lugar desde donde se quiera mirar, explicar o situarse en el contexto de globalización. Por favor, Pepe. También la globalización es una cuestión de hibridación cultural, ¿no? En la página de la revista del National Geographic tenemos a una madre y una hija en el Asia, ¿no? La madre viste un traje típico en la India y la hija es una modelo de una revista, y bueno, esto es lo que es la globalización en una generación, culturalmente. Y también tenemos la autoridad o la persona indígena originario campesino, como se suele llamar en Bolivia, tomándose una Coca-Cola. No, yo creo que esta foto no es boliviana. Por favor. También se tiene una posición que dice, bueno, la globalización solo ganan los ricos, ¿no? Los ricos y los poderosos, y los pobres y los niños, etcétera, pierden con la globalización. Una más, por favor. Bueno, y al final es la otra posición antagónica que dice, no, la globalización nadie pierde, la globalización es un proceso innegable donde en el fondo, un poco económico, ceteris paribus, todos ganamos. Una más, por favor. Pero bueno, hay un área de la globalización que no se conoce o se ve menos. De hecho, un autor que me gusta bastante, que algunos de ustedes conocerán, Ethan Nadelmann, ha de decirnos que mientras, y cuando se habla de globalización, mientras las barreras comerciales se caen, las barreras policiales se levantan. Y han de ver, dependiendo del lugar geográfico de estudio, que normalmente la globalización ha traído otra cara de la moneda, no quiero decir ni buena ni mala, ahora veremos el ensayo, que es el asunto justicia. Y aquí está, creo yo, un par de consideraciones que nos pueden acercar a la globalización. La Interpol, que es mucho más antigua que la globalización, del siglo XX, de las primeras décadas, y esta institución que es de la Unión Europea, Eurojust, como deseen, que es, digámoslo así, la encarnación más presente de lo que es la globalización en justicia. Y bueno, pero no nos quedemos entre Interpol, que nació en Francia, está en Lyon, Eurojust, que está en Holanda, si mal no me equivoco, o en Bélgica, si mal no me equivoco, pero aquí está una cumbre judicial de la CELAC y la Unión Europea que se desarrolló en Chile, ¿no? Y hace muy poquito, en 2013. Entonces, ¿qué está pasando con este contexto de globalización que afecta a la justicia? Una más, por favor, Pedro. Bueno, normalmente se habla de, o hasta el día de hoy se habla de asistencia judicial o cooperación judicial. ¿Qué sucede con esta? Este es un mapa del informe de Interpol denominado Spartacus 1, que es todo un mes. Ahora mismo se está desarrollando el Spartacus 2. Es cómo son los flujos de la trata en Sudamérica. Bueno, entonces ahí vemos los países de Sudamérica, alguno más de Centroamérica y el Caribe, y lo que vemos son países determinados, territorios determinados y un análisis determinado entre van de Bolivia hacia Perú, de Perú hacia Chile, del Brasil hacia etcétera, etcétera, ¿no? Buenos Aires, qué sé yo. Y esto es de lo que trata la asistencia y la cooperación judicial, y esto es de lo que hablábamos esta mañana en las mesas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Colombia firme un tratado bilateral, un acuerdo de entendimiento, lo que quieran llamarle, entre Colombia y Ecuador, que influya luego con otro tratado a Ecuador, Perú, y otro tratado que influya a Perú y Bolivia? Y de hecho, esto al día de hoy es realidad. Pero esto habla de países, de fronteras. Pero se dice, una más por favor, que son los países los que tienen fronteras y trabajan en esta lógica. Una más por favor. Y se dice que, perdón, una anterior.
disculpa, pero se dice que es el crimen no tiene fronteras, pero no se dice así como digo yo, ¿no? Se dice como el crimen no tiene fronteras. Y evidente, el crimen no tiene fronteras, quienes tienen fronteras son los países. ¿De dónde nace la idea de la frontera? Por favor, Pepe. En 1648. Y 1648 seguimos el paradigma hasta el año 2000 más o menos. Más o menos. ¿Qué pasa en 1648? Una guerra en Europa, como tantas otras, que divide, esta es una filmina que la encontré ahí, que divide la cancha, que raya la cancha y hace nacer el Estado-Nación tal cual lo conocemos hoy en día. La frontera y la adscripción de la autoridad judicial, de la jurisdiccionalidad al territorio. Y bueno, un par de matices, ¿no? La nave, el buque, el barco, el avión, la persona, etcétera, etcétera. Pero la adscripción de la jurisdicción es eminentemente nacional, fronteriza. Clásico, sale hasta en Los Simpsons, ¿no? Comienza a escapar Marge, la policía por detrás, gira la frontera y ya no lo puede seguir la policía, ¿no? Ese tipo de ironías. Por favor. Pero, ¿qué está sucediendo al día de hoy? ¿Qué es la globalización de la justicia que afectará al fenómeno trata? Sucede que este paradigma entre Bolivia-Perú, Perú-Ecuador, Ecuador-Colombia, Colombia-Venezuela, etcétera, Chile-Argentina, se rompe. Se rompe y comienza a trasladarse a lo que se denomina espacio judicial unificado. Y el producto más avanzado de lo que es el espacio de seguridad unificado es el espacio Schengen, donde no hay fronteras, donde no existen países sino en cierta medida. Una más, por favor. Pero este contexto Schengen, que no se aplica en América, se da en documentos. Bien, ahí ustedes pueden ver dos documentos, dos antecedentes que dicen Guía del Espacio Iberoamericano de Paz, Seguridad y Defensa, Paz y Seguridad en la Región Andina, y el europeo se llama Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. Entonces, incluso con las mismas palabras, en distinto orden, nos están transmitiendo una idea más o menos similar. La justicia se está globalizando y tenderá a eliminar las fronteras porque es, visto desde este modo, un límite. Contrariamente, un narcotráfico que no tiene límites, una trata de personas que aprovecha de estos límites, un tráfico de armas que supera noblemente o ampliamente los límites, relacionándonos con otro tipo de fenómenos. Se roban armas en Bolivia, corrupción de por medio para llevarlas a las favelas del Brasil. Se roban armas en Bolivia, corrupción de por medio para llevarlas a la guerrilla paraguaya, ¿no? Esto es lo que se dice del fenómeno criminal. Una más, por favor. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de este espacio unificado? Un conjunto de principios comunes y aplicables y obligatorios. El paradigma es el reconocimiento mutuo. ¿Qué es el reconocimiento mutuo? En breves palabras. ¿Se acuerdan de la extradición? ¿Qué tengo que hacer yo para notificar a un ciudadano en Haití? Tengo que ir, sacar una orden de la Corte Suprema, llevarla a la Corte Suprema de Haití, que la reconozca, Pues el reconocimiento mutuo es algo directo. Un juez de un determinado lugar manda una orden y no hay necesidad que la reconozca ninguna autoridad del país al que se envía. Derechamente se le notifica a la persona en su domicilio, en su correo, un conjunto de medidas, la Orden Europea de Detención y Entrega, que termina con la extradición, y no me van a crear, hay una que se llama la Orden del Mercosur de Detención y Entrega, que terminaría con la extradición, lo clásico de la cooperación judicial. Un conjunto de acuerdos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia final?
que el Estado-Nación, sus fronteras, sus autoridades, se han roto y no existen más. O por lo menos, no existen como existían antes. Es un espacio en el que el juez tiene la mano más larga. Una más, por favor. Cuando hablamos de medidas, hablamos de lo institucional. La Corte, el ejemplo que ponía la Corte, de A se declara competente en el Estado C, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de metodologías, hablamos de aspectos sociológicos, es decir, cómo se comportan las personas en las instituciones y cómo ejercen el poder que tienen. Una más, por favor, Pepe. Bueno, y cuando hablamos de sociología, no estamos hablando de cualquier sociología, estamos hablando del, no he encontrado una forma de decirlo en español, del Law Enforcement Culture. Y esta es una, no quiero decir creación, pero es un desarrollo de lo que es el Law Enforcement Culture. La guerra contra las drogas en 1925 ingresaba a la cárcel a menos de 200.000 personas. Al 2012 está pasando el 1.600.000 personas de ingresos a la cárcel. Entonces, esta es una cuestión no que existe, es una cuestión que se crea. ¿A partir de qué? De convencerse de todo lo que les he dicho anteriormente. Un crimen transnacional sin límites, un Estado con fronteras limitantes, una jurisdicción limitada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acudir a borrar esto y poner metodologías de trabajo que me permitan saltarme las fronteras y saltarme las reglas. Una más, por favor. Y el paradigma de esto son los regímenes globales de prohibición. Y el paradigma del mundo, al día de hoy, sigue siendo la Convención contra las Drogas de Viena, de 1988, que crea la criminalización de toda la cadena productiva del narcotráfico. ¿Qué pasa con la trata de personas? Una más, por favor. Perdón. ¿Qué pasa con el régimen global de prohibiciones? ¿Cuál es el primer efecto de esta criminalización? Una más, por favor. Básicamente es un efecto moral. Van a ver que esta es una propaganda más o menos del año 60-70, y este es el mensaje que se da hasta hace poco, ¿no? Dice, fumar en la cara y ella te seguirá a cualquier parte. Y vamos a ver cómo cambia el paradigma cultural. Por favor. Bueno, al día de hoy no es más esta la escena, es exacto, fumar mata. Eso crea un régimen global de prohibiciones, que se vea que los fenómenos sociales, algunos de ellos, son delito y son inaceptables en todas las formas. No me estoy poniendo en una posición de decir esto es así, es decir, aquello está bien y esto está mal. No, lo que al día de hoy nos dicen las convenciones es toda esta fenomenología debe ser mal vista. Una siguiente, por favor. Un segundo efecto es la uniformidad. Y aquí vemos cómo la uniformidad no es necesariamente una uniformidad. Cada uno de estos países tiene una legislación distinta en la prohibición de uso de la marihuana. Ese es un mapa que encontré. Entonces, una más, por favor, Pepe. ¿Qué pasa con la trata de personas? ¿Qué es la trata de personas desde este punto de vista? La trata de personas desde este punto de vista es un régimen global de prohibiciones, es decir, está prohibida por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos en la mayoría de los países que firmen y signen la convención y están obligados a prohibirla. Adelante. Pero la trata de personas como fenómeno social es muy antiguo y es un fenómeno social. La esclavitud fue una institución social que se remonta, por favor, Pepe, una más, a incluso el Incario, una más, por favor, incluso Egipto, una más, por favor. Pero bueno, al día de hoy, la trata de personas es
uno de los primeros regímenes globales, sino probablemente el único, distinto del tráfico ilícito de migrantes, que sí afecta a las personas. Otros regímenes globales de prohibición afectan a las personas de manera relativamente colateral, y hay algunos que, en mi simple opinión, no afectan a las personas, afecta a los estados. Entonces, este es probablemente el primer reto de la humanidad de tratar de hacer frente a un fenómeno social incorporando unas medidas que están hechas de principio para otra cosa, pensadas en otras metodologías y pensadas en un ámbito muy distinto incluso de relaciones internacionales y relaciones de poder internacionales. Por favor. Una más, por favor. Entonces, la delincuencia organizada transnacional es, una más, por favor, ese fenómeno que se encarga de lucrar, digámoslo así, con estos fenómenos sociales, con estos fenómenos de explotación que han existido en las sociedades al día de hoy, desde casi 5.000 años atrás. Pero se asume en discurso, está lógicamente incorporado con medidas empíricas, se asume el discurso que esta delincuencia organizada transnacional tiene efectos nocivos, tiene efectos de daño, no tiene límites, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en este escenario de globalización de la justicia, en este escenario de otros regímenes de persecución, tenemos uno que se encarga de proteger, digámoslo así, a las personas, pero su enfoque es solamente desde el punto de vista de del crimen organizado internacional o transnacional. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacen los países? Pepe, por favor, ¿qué hacen los países? ¿Tienen fronteras? Entonces, para eliminar sus fronteras en América, una más, por favor. Cogen una metodología que se llama Joint Teams. Es una metodología que trata de borrar las fronteras reconociendo autoridad a otros estados dentro del territorio nacional. ¿Qué pasa? Un Joint Team, ¿qué es en el fondo? Un Joint Team es una reunión de oficiales encargados de hacer cumplir la ley de dos o más países que operan simultáneamente en el territorio de uno de ellos, en el territorio de ambos países o en un tercer territorio vinculándose a estos dos que tienen relación con el crimen organizado. Ceden los países esa parte de soberanía que reservan solo a sus funcionarios para decir, está bien, vengan los peruanos a Bolivia, los bolivianos al Perú, los bolivianos al Brasil, los brasileños a Bolivia, y operen en conjunto contra un fenómeno que no tiene fronteras, un fenómeno que no conoce límites, un fenómeno que pasa la frontera como pasar la calle. Y la frontera está borrada. ¿Qué más dice? Un objetivo importante es la obtención de la información e incluso la operatividad común. En el ensayo ustedes van a ver dos ejemplos básicos de estos Joint Teams. Uno dado en Honduras a partir de un Joint Team traído de los Estados Unidos, que finalmente es limitado en su trabajo porque resulta que en vez de éxitos hay muertes, y una de ellas, es un caso conocido, es la del hijo de la rectora de la Universidad de Honduras. Se equivocan los policías y lo matan, y se para todo el Joint Team, toda la cooperación transfronteriza entre Estados Unidos y Honduras, básicamente por tantas muertes y al final por este caso. Al día de hoy, en este mismo instante, hay varios Joint Teams brasileros operando en Bolivia contra el narcotráfico en la zona que está tirada a la frontera con el Brasil, en una cuestión bilateral.
hay varios joint teams armados entre Chile y Bolivia sobre aduanas. Entonces, ¿qué pasa a nivel CAN-Mercosur? Una más, por favor. Bueno, el año 2010, el Mercosur trae esta metodología, la aprueba en un acuerdo común, la somete a firma de sus estados y firman Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, no firma Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y en ese mapita de los regímenes globales de prohibición están pintados todos, menos Venezuela, Perú y Chile. Entonces, ¿qué hacemos? Una más, por favor. ¿Es novedosa la medida? No, no es novedosa la medida. Ya vemos que existía desde antes, que se hacía en un ámbito bilateral, que tiene serios riesgos para los derechos humanos, que al día de hoy tiene que enfrentarse con un fenómeno que sí afecta a las personas, que debe enfrentarse con una metodología muy distinta, porque estamos hablando de personas y no solamente de fenómenos, y tiene un antecedente inmediato de metodologías muy nefasto, la guerra contra las drogas. Entre la investigación que fui haciendo, encontré que hubieron estos joint teams oficiales de un estado enlazados ante otro estado para ejecutar operaciones conjuntas de obtención de información, transmisión de información y decisión de operación conjunta en el Plan Cóndor. El Plan Cóndor utilizó en muchos casos oficiales de distintos países para hacer un conjunto de rastreos, seguimientos, allanamientos, secuestros y desapariciones más allá de sus fronteras, porque eso fue el Plan Cóndor. Entonces, al día de hoy, estos paradigmas de globalización no son tan nuevos, son más bien un poco más antiguos. Por tanto, no son figuras jurídicas, son metodologías. Por tanto, el avance que ha habido no es de su efectividad. El avance que existe es un avance de nivel institucional. Al haberlo adquirido el Mercosur Plus, porque está Ecuador y Colombia, lo que existe y lo que habrá es un espacio, digamos, un poco más ampliado, pero que tiene que ponerse de acuerdo y tratar de incorporar, si es que se desea, al Perú y a Chile y a Venezuela. En el caso de Chile y Venezuela, bueno, Venezuela pertenece al Mercosur, Chile no está, digamos, en las medidas de integración subregional. Y como no está en las medidas de integración subregional, CAN-Mercosur, es más difícil incorporarlo. El Perú sí está en la CAN. Y lo que hay que también ver, como última, para dejarlos ya libres de este embrollo un poco difícil de entender, es que la CAN y el Mercosur tienen graves falencias de trabajo interno, tienen graves falencias de cohesión. Esto no ha limitado que el discurso de seguridad y justicia se atrape, digamos, de estos espacios regionales o subregionales de integración y busque a través de ellos una obligatoriedad de sus países para ir trabajando con estas metodologías que hemos visto, incluso fueron empleadas en el Plan Cóndor más allá de las autoridades nacionales, lógicamente. Entonces ese es el avance más óptimo en este contexto de globalización de la justicia, que al día de hoy hay una normativa internacional que permite este tipo de metodologías, pero que al permitirlas está incorporando este tipo de cosas modernas, entre comillas, a un asunto institucional que puede ser monitoreado. Estamos rompiendo con esto el paradigma anterior, que es la guerra contra las drogas, una práctica anterior que parece haber sido una guerra contra el comunismo, y ahora pues hay que comenzar a ponerse a pensar qué hacemos, a pesar de que están las leyes, qué hacemos
con el asunto trata de personas. De esto trata el ensayo, está relacionado con la globalización de la justicia, como decía. Espero que les haya gustado el trabajo. Es un poco difícil de chequearlo a veces, ¿no es cierto? Y es un poco difícil de transmitir unas ideas que están en las antípodas y que no se ven, porque cuando se habla de globalización se habla de mercados, de alianzas, de intercambios, de libertad de personas, de libertad de flujo y capitales, y vemos que, contrariamente, la globalización de la justicia no trata de ello. Gracias. Sara Guzmán, que es otra de las ganadoras del concurso de ponencias en el tema de refugio, víctimas de trata y el principio de la no devolución, estrategia de cooperación para combatir el delito de trata de personas a nivel internacional, una mirada desde Latinoamérica. Vuelvo y les reitero, un país muy hermoso tienen ustedes, muy feliz de estar acá. Sé que esta hora es complicada, que el sueño nos ataca, ¿cierto? En todo caso, pues desde Colombia también les quería comentar dos cositas antes de empezar específicamente con mi tema, y es que nosotros vemos la globalización como algo muy ajeno, muy lejano, y en torno al tema de la trata uno puede empezar a reflexionar qué puedo hacer yo individualmente, yo que no estoy allá metida pues o metido en esas cuestiones como tan grandes, digamos, complicadas por la política misma que manejan. Las campañas, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Perú en el aeropuerto pude tomar estas boleticas. Esto puede ser la diferencia entre la desgracia de una persona en su vida y volver, digamos, a su casa, que de pronto en unas condiciones complicadas, pero volver a su casa y no ser víctima. Yo les traje algunas que también usamos en Colombia, básicamente el Ministerio del Interior. Aclaro, no hago parte del Ministerio del Interior, soy profesora de la universidad, pero es, digamos, el complica de la trata a nivel ya de personas, de lo que es la materia humana, es que juegan con nuestros sueños. Uno, por ejemplo, dice: ingrese al maravilloso mundo del modelaje y de la fama, simulando un aviso clasificado. Muchas personas son víctimas de trata precisamente por estos tipos de engaños. Otro, por ejemplo, dice así: hombre adinerado en Estados Unidos busca esposa colombiana. También por internet, toda esa ilusión de no sentirme sola, de que estoy divorciado, divorciada, de que quiero una pareja, un parejo, lo que sea. Con eso juegan los tratantes. Entonces, pues yo me voy a permitir dejarles a ustedes para que pues revisen y de pronto si en algo les puede inspirar la idea. ¿Cómo? ¿Señor? Acá, acá les puedo dejar algún tipo este tipo de propagandas que en cierta forma pueden marcar la diferencia en nuestros casos. Ya pasando al tema específico de nuestra ponencia, esta es la segunda pues que tengo la dicha de poder presentar con ustedes. Esta está un poco en un estado más incipiente, pero se trata precisamente de la figura del refugio y la posibilidad que esta figura sea una estrategia de cooperación desde el punto de vista, digamos, de las integraciones de países, de unir esfuerzos para lograr combatir estas bandas de delincuencia transnacional. Este estudio lo estamos desarrollando con la profesora Shirley Lain de la Universidad del Norte, que queda en Barranquilla. Yo hago parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, que queda en Bucaramanga. ¿Tú quieres preguntar algo? Bueno, entonces, siguiente, por favor. Esta es como la parcelación, pues el plan que tenemos, las generalidades, el refugio y trata de personas, el principio de la no devolución y las conclusiones preliminares, porque es hasta ahora asomando. El estudio está un poco más largo, pero yo sé que esta hora es pesada, entonces traté de seleccionar así como lo que eventualmente más puede ser significativo en este momento. Tenemos entonces que la globalización, como se hablaba acá, el querido compañero, transforma las realidades nacionales, las fronteras en estos casos casi que son zonas grises, porque ya no están tan marcadas, ya no podemos hablar que es un límite específico, porque es tanto el intercambio de bienes y servicios que se produce más bien como un territorio muchísimo más amplio y no con esa demarcación tan específica que existía hace un tiempo no muy lejano. También tenemos que todos nuestros países están buscando hacer parte de tratados de libre comercio
Esto no es el escenario, digamos, para debatir si es positivo o negativo, tiene sus pros, sus contras, pero todo este incremento de relaciones entre estados ha generado también que se incrementen las relaciones de carácter ilícito, como es el delito de trata de personas. ¿Quieres pasar el otro, por favor? Esta es la parte de la que les estaba comentando. Si nosotros revisamos algunos estudios, ¿puedes pasar, por favor? En el Banco Mundial dice que los individuos que migran fuera de las fronteras de sus estados de origen es muy elevado, o pues especialmente elevado en los países latinoamericanos. Entre 2009 y 2013 se hizo un estudio específico revisando, por ejemplo, la migración neta, que es la que se calcula respecto a la cantidad anual de inmigrantes menos la cantidad anual de inmigrantes. Y se registran las cifras que ustedes ven ahí. Si ustedes revisan, por ejemplo, el caso peruano es un caso bastante alto, el caso colombiano de la misma forma y el caso boliviano pues también. Regresando entonces vemos que muchos de nuestros compatriotas salen de nuestros países. ¿Qué sucede? La siguiente, por favor. Si revisamos también cómo se ha enfocado el estudio de las migraciones, siempre se han tratado de relacionar con el desarrollo. Sin embargo, pues también se han hecho estudios recientes que lo que se busca es mirar más bien la calidad de vida del migrante respecto del fenómeno mismo de la migración, cómo se afecta la persona como tal. Si vemos, por ejemplo, muchas personas, en el caso de los profesionales, de los estudiantes, quienes quieren ir a otros países a hacer estudios, esta es una decisión, digamos, de vida, es una decisión de proyecto de vida, pero no toda la gente tiene esa misma oportunidad, es más, el porcentaje todos sabemos que es sumamente reducido, y más bien a otros les toca emigrar por razones de economía, por razones de persecución, por razones que son más bien producto de una situación de vulnerabilidad debido a la pobreza o debido a la marginalización. Entonces, es un terreno muy fértil nuestras regiones. ¿Quieres pasar, por favor? Son terrenos fértiles para que se produzca el fenómeno de trata de personas. Si observamos uno de los fenómenos preponderantes en el delito de trata, es desarraigar a la víctima de su contexto, es hacerla vulnerable, bajarle su amor propio, su autoestima y dejarla en manos de los tratantes, básicamente. Entonces, ese desarraigo, pues, si bien es cierto, no sé, pues a todos nos ha pasado cuando vamos a vivir a otro país, uno siente depresión, digamos. ¿Por qué? Porque extraña su sitio, su casa, su familia, su gente. Ahora pensemos qué le sucede a una persona que se va a otro país y cae en manos de las bandas de trata de personas o de las delincuencia organizada. Estas personas, ¿qué sucede con las víctimas de trata transnacional? Ellos lo que más padecen es la vulneración de sus derechos básicos, de sus derechos mínimos. Entonces, la legislación internacional ofrece garantías a estas personas que deben ser destinatarios de una protección especial. Siguiente, por favor. Cuando revisamos, por ejemplo, el conflicto armado en diferentes lugares del mundo, hay unas cifras pues considerables, altas, bastante significativas. Por ejemplo, 45.7 millones de personas que tienen desplazamiento forzoso o forzado. En nuestro país, por ejemplo, Colombia es un fenómeno que abarca unos números por lo menos visibles elevadísimos, y aquellos invisibles todavía pues son muchísimo más alarmantes. De estos, por ejemplo, 15.4 millones tienen el estatus de refugiado y 1 millón han solicitado asilo. A su vez, el caso que les comentaba yo, los conflictos armados internos, también pueden producir situaciones de alarma entre la gente que decide emigrar, y pueden ser objeto de persecución por quienes los intimidan y los obligan a trasladarse. Siguiente, por favor. Acá simplemente una breve diferencia entre lo que es el asilo y el refugiado. De acuerdo con la Convención de 1951, me permito leer, el refugiado es una persona que tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. El asilo es más bien ya la protección en este contexto, porque hay digamos unas minucias específicas, pero en un contexto general es la protección que un Estado diferente al Estado de origen del refugiado le ofrece a quien está dentro de sus fronteras y cumpla con las condiciones para considerarlo como refugiado. Siguiente, por favor.
El principio de la no devolución, que digamos es nuestro tema de estudio y que, reitero, está en desarrollo, podría ser una buena estrategia contra la trata, una estrategia de cooperación entre estados. Desde el punto de vista de cuáles son los efectos del refugio, tendríamos dos. Básicamente, uno, el derecho a solicitar asilo, o sea, la protección, y dos, el derecho a que se aplique el principio de no devolución, que consiste básicamente en que el Estado, a donde llega esa persona huyendo de una circunstancia complicada, no lo obliga a devolverse, porque lo está poniendo en una situación de un severo riesgo, de una severa, digamos, amenaza en contra de su libertad o de su integridad personal. Siguiente, por favor. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el fenómeno de trata reporta anualmente unos 800.000 víctimas, y ellos, muchos de estas personas pueden estar conformadas, digamos, pueden estar huyendo de peligros desde su país de origen, pero si son devueltos a otros estados sin respetar ese principio de no devolución que yo les mencionaba, realmente lo que se está es condenando a estas personas a una situación muchísimo más gravosa. Siguiente. Estas son las conclusiones preliminares. Estamos más bien buscando la manera de estructurarlas de una forma más concreta, haciendo un estudio sobre qué pasa, sobre todo en Latinoamérica, con las fronteras, lo que hablábamos o hablabas tú hace un rato. ¿Qué sucede cuando una persona cruza de un país a otro en unas condiciones, digamos, ilegales? Consideramos de lo que hemos avanzado que en la medida en que los estados den aplicación a ese principio de la no devolución y al tema de refugio específicamente, las posibilidades de disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las personas que cruzan las fronteras en defensa de su vida serían, digamos, un factor que contribuiría a combatir la trata de personas como tal, dado que las personas en una circunstancia de vulnerabilidad son presa fácil de los tratantes. Se ha observado el siguiente, si me haces el favor, siguiente, dale con otro. A nivel internacional se observa que existen acciones decididas para combatir la trata de personas, pero no se tiene claridad en las circunstancias en que un extranjero pueda llegar a ser considerado víctima de trata de personas como delito transnacional, y en consecuencia es complicado que se le pueda conceder el estatus de refugiado, porque no se cuenta con un criterio, digamos, uniforme de su aplicación para casos específicos que tengan que ver con trata. Siguiente, por favor. Se hacen muchos esfuerzos también, como les comentaba, para que se reconozcan las necesidades de protección por parte de quienes han sido tratados, pero para que tengan la condición de refugiados deben cumplir con los requerimientos de la Convención de 1951, y esto no es tan sencillo, no resulta sencillo. Es importante también recordar que las entidades, digamos, a nivel internacional han dicho que existe un principio, una norma de derecho internacional consuetudinario que consiste en la prohibición absoluta de la esclavitud, que la esclavitud apareja consigo el hecho de ser una actividad de carácter que conlleva un elemento de persecución. Por tanto, si se da uno, eventualmente tendría que darse el otro, había cuenta que la persecución, el temor fundado, esa persecución es lo que puede posibilitar el refugio. En la actualidad, sin embargo, dadas las condiciones que existen, no todas las víctimas de trata calificarían para poder ser refugiados. Siguiente, por favor. Frente a las medidas legislativas, la Academia, por ejemplo, también se ha pronunciado o ha hecho algunos aportes considerables. Hay un proyecto que está en una universidad en Washington, en donde participa un grupo que se llama el Protection Project. Ellos trabajan el tema de la trata y han observado cómo en la actualidad el panorama ha cambiado. En un tiempo cuando se veía que llegaban, por ejemplo, víctimas de trata de personas, o que se podían considerar víctimas de trata de personas de los Estados Unidos, eran pues, considerados desde el punto de vista de la autoridad migratoria como personas que estaban cometiendo pues casi delitos. Entonces se les trataba o se les consideraba de la misma forma. Actualmente existe una visa que es la visa T, que es la visa que se da específicamente para personas víctimas de trata. Entonces el panorama mundial digamos en legislaciones tan rígidas como la legislación migratoria norteamericana también ha tenido transformaciones. Se hace entonces que
o sea, ¿qué se buscaría? Que se haga una difusión de políticas internacionales de la lucha contra la delincuencia organizada, pero especialmente capacitar a los funcionarios de migración de cada uno de los estados, porque cuando uno llega a otro estado está en manos de quien lo atiende allí. Ellos tienen la capacidad y la potestad o de admitirlo o de inadmitirlo, o pues afectar, digamos, su situación migratoria. Sería muy importante que se hagan visibles, digamos, los criterios para considerar cuándo una víctima de trata podría tener la posibilidad de llegar a ser un refugiado o de obtener esa posibilidad. Por último, si me haces el favor y avancemos hasta donde hay una naranja, aquí. Latinoamérica, como nos hemos autoanalizado, nuestras condiciones de economía, de conflicto, de desempleo, somos un territorio clave para producir víctimas de trata de personas. Somos países de origen, países de tránsito, países de destino, y cada país, cada estado tiene sus propios rasgos, pero en la medida en que lográramos, no solo desde las políticas de cada estado, sino hacer esfuerzos conjuntos, coordinar nuestras medidas, podríamos, sobre la base, por ejemplo, la aplicación de ese principio de no devolución, hacer una contribución especial y significativa contra el delito de trata de personas, que es lo que estamos buscando a través de esta investigación. Creo que no me pasé el tiempo. Bueno, muchas gracias, de verdad, muy amables. Una última diapositiva, que es simplemente una invitación a que se tomen un café colombiano en Colombia. Allá los esperamos. Y unos agradecimientos a ustedes como universidad, a nuestras universidades en Colombia y al Ministerio del Interior allá en Colombia también. Gracias. Agradecemos a Sara, solo lamentamos que no haya traído el café colombiano. Muy buenas tardes, nuevamente reiterarles mi felicitación por nuestras disertaciones. Era respecto, no sé si he entendido bien, al expositor de Bolivia, señor Roberto, decía de que era un poco complicado la globalización de la justicia, o sea, que no era posible porque de alguna forma si bien era un obstáculo para poder realizar persecución y también prevención. Sin embargo, casi todos los que estamos operando en este nuevo modelo procesal penal, por ejemplo Perú, hemos sido acogidos en Chile, en Bolivia, para captar vuestras experiencias, también Colombia, que ya están acogidos al nuevo modelo. Y creo que hay un punto muy importante que de alguna forma nosotros, por ejemplo el caso de Chile, Bolivia, hemos visto es que nosotros podemos intercambiar experiencias casuísticas. Sin embargo, en ese intercambio de casuísticas se ha visto deficiencias del sistema chileno, colombiano y boliviano. Entonces, mi pregunta es si alguna vez en la experiencia que usted tiene, por ejemplo, Roberto, ha tenido esa posibilidad de intercambiar necesidades o deficiencias entre un país y otro para alcanzar esta globalización de administración de justicia. ¿Sí? Gracias. Juan Navarro, del Ministerio de Trabajo. En relación a la investigación, quisiera preguntarle a nuestra Mujica, la resiliencia. Me pareció muy importante la identificación que usted ha efectuado. La investigación pudo identificar si las víctimas, en donde establecía el factor de resiliencia, existía algún programa por parte del Estado que pudiera abordar de alguna manera ello, y de no ser así, sería importante escuchar cuáles serían las recomendaciones que usted ha identificado que primariamente podrían recibir estas víctimas para una atención inmediata por parte del Estado de lo que ya existe en la zona. Buenas tardes. Para el señor Mujica, en las entrevistas, porque hablaba de todo, digamos, toda una trayectoria, y él nos hablaba, me parece interesante el tema, cómo es que se rompen las mujeres cuando se embarazan. Estos embarazos son deseados, son productos de la explotación, y cómo es en el sentido de cuando usted decía, tiene un inicio y tiene un final.
cómo es que se vincula, ¿cierto? O sea, desde un inicio con los tratantes, las víctimas, y cuando las dejan, también ahí cuál es la relación que implica ello. Y para los tres, me parece interesante las iniciativas a nivel de país. Sé que no son representantes de Estado, pero en todo caso, ¿cuánto han avanzado? Y podría ser de repente cómo vamos avanzando hasta ahí. Tenemos parlamentarios andinos, ¿cierto? No sé si en todos los países tendremos también. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado a poner en la agenda, ¿cierto?, a nivel de la comunidad andina este tema, y para que estas decisiones se puedan tener más de repente mancomunadamente, como decía la amiga de Colombia, y en función de eso cada parlamentario pueda llevar a su respectivo congreso iniciativa de modificatorias, en tanto ir acortando en el marco de la globalización establecer grandes que generan condiciones para la trata de personas. Interesante pregunta. No, yo no conozco ningún programa asociado a factor resiliencia o de control de variable de repetición numérica de hechos de violencia como estos. Puede existir, yo no lo conozco. ¿Qué sugerencia hay? Tanto en este estudio como en estudios precedentes sobre violencia sexual y otro tipo de delitos, el uso de metodologías de trayectoria nos ha permitido dos cosas. Primero, identificar un hecho criminal, un acto de violencia dentro de una trayectoria, te dice que tú no puedes atacar ese hecho solamente en ese contexto. Tienes que retroceder la trayectoria. Un ejemplo análogo es el trabajo que tenemos con violación sexual, ya terminado y piloteado y publicado en gran medida. Un hecho de violación sexual detectado alrededor de los 17 años está precedido el 90% de un hecho de violación sexual no detectado o no denunciado entre 15 y 16, y si retrocedemos en la cadena llegamos a entre 9 y 12, lo que sugiere que el punto de prevención no puede estar a los 17, sino tiene que estar entre 9 y 12. Si quieres, pensando como una suerte de campana, entonces la pregunta es, ¿en qué punto esta campana inicia una curva ascendente y hay que cortarla? Traigo la analogía, una sugerencia que se hizo del primer resultado piloteado de este estudio, es estudiar estas dinámicas en función de su trayectoria para recomendar intervenciones preventivas al inicio de la trayectoria. Segunda parte, el inicio de la trayectoria no es el inicio de la trayectoria de explotación sexual, es el inicio de la cadena de explotación. Eso quiere decir que, siguiendo el modelo teórico, lo que necesitas hacer es desviar la trayectoria y romper la línea sucesiva, recolección, cocina, explotación sexual, etc. Eso significa sustituir, reemplazar el excedente productivo al inicio. Por ejemplo, en programas como Una Más o similares, generando incentivos o bonos para que las madres tutores tengan un incentivo monetario relativo, es un ejemplo, no tiene que serlo, que permita romper la línea de trayectoria y reencaminar. Una solución o una idea más bien dentro de la antropología económica y menos de un enfoque penal, lo que no quiere decir que lo otro no sea también muy importante. Primero. Lo segundo, sobre el embarazo, eso es interesante, porque no, la mayor parte no son embarazos deseados. ¿No? Y de hecho, en un estudio similar que hemos hecho en Amazonía Norte, publicado hace 2 años, una versión en español y otra en inglés, 6.5 de cada 10 embarazos están asociados a violencia sexual o en contexto de violencia sexual. Claro, si uno cree que eso es un lugar muy lejano, eso representa el 35% de nuestro país, así que es un tercio, no están tan lejos. De hecho, creo que los que estamos lejos somos nosotros. La zona negra. Calculando la cifra negra, ¿no? Eso es un cálculo de estimación de cifra oscura. Eso es importante. Lo segundo, desvinculación con la lógica de explotación y el tratante. En la mayor parte de casos estudiados, aunque no está en este resultado, hay un pago de por medio para poder liberarse. Ese pago es económico, o en algunos casos implica la cesión de su trabajo por un tiempo más, gratuito, o la cesión de algunos elementos de su descendencia, es decir, a sus hijos, lo que replica la cadena. ¿Cuánto ha avanzado el país en esto? No tengo idea, pero mis colegas seguramente podrán responderlo mejor que yo. Nosotros pasamos demasiado tiempo en campo, así que no lo sé. Gracias, espero haber respondido. Gracias. Es el viejo chiste de que llega un enfermo al hospital, vienen los médicos a diagnosticarlo y dicen, ¿qué hacemos? Pasémoselos a los de la tarde. ¿No? No, pero no, a ver. A los del otro turno, a los de la tarde. A ver, si la globalización de la justicia es un aspecto complicado,
porque evidentemente el discurso que habrá será un discurso de amenaza, de inminencia, será un discurso de no hay más que hacer, nos están cogiendo vivos, nos están cociendo vivos, nos van a, etcétera, etcétera, y nosotros no tenemos con qué defendernos. No deseo ofender a nadie, pero este es un discurso muy policial. No deseo, por favor, que se sienten ofendidos ni aludidos, pero sí es normalmente un discurso muy policial y tiene ciertas exacerbaciones en cada país. Y si uno comienza a estudiar lo que les digo, el law enforcement culture o la sociología de la policía o la policial, se va a dar cuenta de una historia que se llama o que se puede identificar como contextos locales, local studies. Paréntesis aparte, las policías de América, muchas de ellas tuvieron en un tiempo lejano y inmediato, los 50s y los 70s, cooperación de ex-nazis. Bueno, ¿qué pasa con la globalización de la justicia? Es un tema complejo porque no se sabe, en todo caso, si es más deseable o menos deseable. El discurso es el que está. Y cuando uno se acerca a este tema, no puede verlo solamente desde el punto de vista que la teoría oficial nos ha dicho. Hay un proceso de ejercicio de poder en este contexto. Hay un contexto de ejercicio de relaciones internacionales y de intereses nacionales y de intereses regionales. Eso fue el Plan Cóndor. Al día de hoy existe también un ejercicio de poder de intereses regionales, globales, locales, etcétera, etcétera, que están empujando estas trayectorias, empujando o jalando estas trayectorias. No quiero que se vea como que hay un imperio maligno, no es así. Imagínense, por ejemplo, que el Brasil es un actor potente en el contexto de seguridad continental. La UNASUR, por ejemplo, ¿no? El Mercosur en otro contexto. Y ahí hay varios ejemplos de la reforma procesal penal, el de Bolivia no, obviamente, que le pueden decir, y lo que usted está viendo en el día a día, hay avances y retrocesos, hay cosas que son a favor y cosas que son en contra. Se presenta la reforma chilena como el paradigma de la reforma, se presenta la capacidad de recolección, análisis y transmisión de evidencia de la reforma colombiana como si fuera el paradigma de la reforma. Y usted no lee casi nada de Bolivia porque casi no hay ningún éxito. Pero los éxitos son, por lo menos modestamente, los de democratización. Los tribunales están conformados por ciudadanos también. Eso me parece el éxito más grande. Pero otros son los problemas en Bolivia. ¿Qué pasa con el intercambio de información, el intercambio de casuística, etcétera, etcétera? Como se trata de una metodología, se trata que tiene componente pedagógico, que es el que usted afirma. Evidente, cuando se hacen estos foros, se incorpora esta pedagogía, ¿no? En tal lugar pasó tal cosa, en tal lugar, en mi experiencia ocurrió esto, un poco en perspectiva, en retrospectiva, etc. Pero ¿qué sucede? Sucede que como todo proceso de metodología y todo proceso de globalización y todo proceso de pedagogía, ocurre que se reafirman ciertos puntos que son difíciles de romper en la democracia y hay que buscar, para ser proactivos y democráticos, puntos de inflexión social. Y estos puntos de inflexión social en el contexto de globalización de la justicia y policías no están realmente en los discursos de las policías o de los poderes judiciales, están muchas veces en el estudio de la marginalidad de las ciudades. La novela negra en las ciudades latinoamericanas evidencia mucho de cómo ir criticando y buscando puntos de inflexión para que estos procesos que se dan sean enriquecidos desde un punto de vista más democrático. Ahora, no hay que perder la esperanza si uno finalmente cree en este tipo de trabajo. Porque en estos contextos locales, cuando significa locales está explicado en el ensayo, es que tienen una aplicación de una cosa global en un contexto muy local y con las experiencias y evidencias más locales. Por ejemplo, el Plan Cóndor llegó al Perú en el año 83, secuestró una persona, la llevó por Bolivia,
estuvo en Argentina y la señora terminó muerta en Madrid, en un hotel, en el año 83, y había democracia en Bolivia. No estoy muy seguro cómo es la historia del Perú, lo alimento mucho. Entonces estos contextos locales, para irlos afirmando en qué terreno está uno, hay que irlos conociendo y leyendo un par de fuentes. No hay que perderse de vista que hay que leer también los que critican esto. Aquellos que no creen en el régimen global de prohibiciones, que no creen en los tráficos. Y al día de hoy la guerra contra las drogas, el tráfico de drogas está muy en entredicho y hay mucha literatura que está saliendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Si uno finalmente cree que esta es una solución y es una metodología de trabajo óptima o positiva, no hay que perder la esperanza. ¿Por qué? Porque en Europa, que tiene tanto dinero, por lo menos tenía, entre comillas, que tiene un contexto de cooperación judicial que no tiene fronteras, que tiene gente en Bélgica, que son oficiales de enlace, policías de enlace, que tienen capacidad de inteligencia superior, del Intelligence-Led Law Enforcement, y esas cosas súper adelantadas, ni siquiera ellos, con este diseño institucional, con este presupuesto, con esta metodología, con esta forma de educación, con esta pedagogía, han logrado pasar el éxito de la barrera bilateral. Cuando uno estudia esto, también está en el ensayo, se da cuenta, Ludo Blok, si alguien quiere leer, Ludo Blok es el autor, un holandés, no han podido pasar el contexto del éxito bilateral, es decir, los éxitos se dan entre Holanda y España, Holanda-Francia, Holanda-Inglaterra, Alemania-España, España-Francia. Ve que ahí hay un contexto político y de internacionalización también. Pero cuando uno pone Bulgaria, Rumania, Francia, España, Holanda, Bélgica, se cae. ¿Qué cosa positiva hay en América? Todos hablamos español. Y el Brasil, claro, entenderse con el Brasil es muy difícil. ¿Qué otro contexto hay en América que no se puede negar? Que a pesar de que hay fronteras, las fronteras realmente no existen. Y esto creo que hay que irle viendo el lado no negativo ni positivo, sino decir, a ver, esto es así. Es deseable que los estados que nunca tuvieron, ni siquiera en la colonia, el control del territorio, lo vayan a tener al día de hoy. Yo no digo sí o no, yo creo que estas son las respuestas que están flotando en América. ¿Dónde se inserta la CAN? ¿Es posible creer en ella? ¿Es posible que este discurso de seguridad y justicia se dé en la CAN? ¿Por qué? ¿Es un contexto supranacional? Sí, en teoría. El del Mercosur es intergubernamental. ¿Esto afecta? No. Europa tenía un contexto intergubernamental hasta hace poco y no afectó. Tiene avances y retrocesos. Esto es lo que le puedo decir. La evaluación no es lineal. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha...? Espero haber respondido su pregunta. Es más bien un proceso, no tanto un resultado. Pero muchas respuestas están muy a la mano suya. Aquí en la librería de la Pontificia hay un reciente libro del profesor Pázara y sus anteriores trabajos. Creo que ahí están también las respuestas, por lo menos para el contexto peruano y más internacional en reforma procesal penal. ¿Cuánto se ha avanzado en el tema? También tiene que ver con un contexto regional. Bolivia, un fundador de la CAN, al día de hoy, desde hace un par de años, desde hace unos 20 años, está mirando más al Mercosur. ¿Cuánto ha avanzado en el Mercosur? Es parte de la RAT Mercosur, la red contra el trata y tráfico del Mercosur. Está inserta en esos contextos y firma sus convenios. ¿Qué pasa en la CAN? Se apoderan de estos espacios y hay que rearticular las alianzas, hay que rearticular el lenguaje, hay que sentarse a la mesa y decir, bueno, y cuando hablamos de trata, ¿de qué hablamos? Y ahí, por ejemplo, esta mañana le decía al señor colombiano, no, cuando nosotros hablamos de trata, no hablamos de tráfico ilícito de inmigrantes, por ta. Harris nos dice, cuando hablamos de trata, no estamos hablando solo de un fenómeno
que ocurre a los 17 años y que es explotación sexual, etc. Hablamos de una cadena de violaciones. Y hablamos de economía, hablamos de incentivos, hablamos de minería, hablamos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que el avance más potente se sigue dando en la sociedad civil. Porque al día de hoy, seguramente en esta sala y en estas mesas hay representantes del Estado, sin embargo la mayoría se adscribe a la sociedad civil. Y por eso esta gestión del conocimiento se está dando en la sociedad civil sin ningún egoísmo. Porque se cree que es un problema de todos, independientemente que el Estado, por una mano, esté perdonando impuestos a las mineras, que emplean trabajo infantil y trata, y por otro lado diga, no, este es el paradigma de desarrollo, y por el otro lado tenga una ley que diga, la ley, la integralidad, los derechos, Entonces, hay muchos hilos, es como si fuera un telar de muchos hilos que hay que irlos jalando hacia un punto de convergencia. Esto no es distinto de otras políticas en América. Y aparte hay que ir hablando en paralelo entre países que a veces, como le digo, nacen siameses por la espalda. Que hay agendas bilaterales que están narcotizadas, maritimizadas, seguritizadas, etcétera, etcétera. Entonces, 2 pasos adelante, 1 atrás, ¿no? Tengo algo más para tu ensayo, pero voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, estábamos revisando lo que tú me comentabas. Me quedé pensando en 2 aspectos. Uno, otro de los temas que yo investigo es el arbitraje internacional, digamos, cómo pactan las compañías arreglar sus desavenencias. Y pienso porque sí, para cuestiones, por ejemplo, contractuales, sí hay un entendimiento entre personas de distintos estados y se someten a otra jurisdicción, digamos, una jurisdicción que ni siquiera es de un estado, sino de unos particulares. Porque ahí sí funciona, y porque no funciona de pronto lo bien que pudiera funcionar en cuestiones como la trata. Entonces, exactamente, hay una soberanía ahí que ya se deja como de un lado. Y se puede ir y acudir a un juez privado a que me haga justicia, me produzca un laudo y yo estoy ok. Entonces, es digamos como una reflexión. Respecto a lo del Parlamento Andino en Colombia, también me adhiero a lo que decía Roberto, más se ha hecho a través de la sociedad civil, de las mismas fundaciones, las ONGs, la Fundación por ejemplo Esperanza, son entidades que han hecho muchísimo en pro del combate o la lucha contra la trata, mucho más que, y se entienden más entre estados, digamos entre personas, entre ciudadanos de diferentes estados, que las mismas políticas ya regionales. Esto, pues digamos, es como lo que puedo yo percibir. Sin embargo, considero que es muy importante fortalecer las entidades, los organismos supranacionales, porque es el futuro nuestro. Recordé también alguna vez que hablé con uno de mis profesores de la maestría y le decía yo, bueno, ¿usted qué piensa del TLC Colombia-Estados Unidos? En ese momento todavía no se había firmado. Y me decía, ¿cuál es la preocupación de los estados latinoamericanos de hacer tanto TLC por fuera? Mírense entre ustedes son la fortaleza, ustedes son, ahí tienen todo para hacer cosas muy buenas, muy grandes, entonces revisen eso. En cuanto a cómo estamos como estados, en la charlita pasada, en la ponencia pasada les comentaba yo que Latinoamérica, como todos los estados, recibe unas calificaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es como un referente, digamos, cómo estamos en trata. Países como aquí en América está Canadá, Estados Unidos, Nicaragua, Colombia tienen nivel 1, los demás tienen nivel 2 o nivel 2 con algunas observaciones. Esto es no porque no haya trata, porque se esté acabando el delito como tal, sino en consideración a qué esfuerzo hacen los gobiernos respecto a la visibilización del fenómeno y aparte de eso, cómo formulan sus políticas y sus normas penales para combatir el delito. De nuevo, muchas gracias, ya no los interrumpimos más, ustedes tienen una paciencia enorme. Agradecemos la participación de Aris Mujica, Roberto Álvarez y